de subrayar esas citas bíblicas, no tengamos temor de tener la Biblia marcada, porque finalmente para eso es la Biblia, para meditarla, profundizarla, subrayar. Entonces Marcos 1:18, cuando nos habla del camino del discípulo, nos dice que dejaron inmediatamente sus redes y lo siguieron. Vemos nuevamente esa expresión, inmediatamente, al momento, al instante. Otra vez repite esa expresión Marcos, es decir, hacen ese énfasis de nuevo al decir que el seguimiento de Jesús es un seguimiento con prontitud. Vamos ahora a Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 15. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 15, que nos va a decir dónde fueron llamados los discípulos. Dónde fueron llamados los discípulos, dónde fueron elegidos, dónde fueron incluso llamados apóstoles. Marcos 3, del 13 al 15. Quien lo tenga nos lo puede compartir. Subió al monte y llamó a los que quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que nuevamente Marcos va a hacer énfasis en el poder de expulsar los demonios. Pero hay una novedad en Marcos, en comparar lo que decía Mateo. Marcos nos dice que fueron elegidos en la montaña. Es algo importante que Marcos relate esto. Particularmente Mateo también tocaría este tema, pero Marcos lo pone prácticamente al inicio del llamado. Fueron llamados, fueron elegidos en la montaña. Y dice algo precioso Marcos, que fueron llamados según su divina voluntad. Es decir, elige a quién, a los que Él quiere. Esto hace entendernos a nosotros que el Señor llama a quien Él quiere, a quien Él sabe que será instrumento de su amor. Entonces fueron elegidos en la montaña, recordándonos que el Señor nos invita siempre a subir a la montaña. Ahora, aquí recordamos la figura de Moisés. ¿Alguien recuerda dónde era que se encontraba Moisés con Yahvé? En la montaña. Se retiraba a la montaña y allí se encontraba con el Yahvé, con el Señor. Moisés representaba la prefiguración de Cristo. Por eso es que Cristo también utiliza la montaña para retirarse a orar, para el encuentro. Ahora, ¿saben, según el sentido espiritual y teológico, cuál es la montaña para el cristiano católico? ¿Cuál es la montaña? ¿Dónde queda la montaña? Corazón, no. ¿Dónde queda la montaña? Subir hacia la oración. Pero hay un lugar concreto que significa la montaña teológicamente y espiritualmente para el católico: el sagrario. Esta es la montaña. Siempre que usted quiera subir a la montaña, venga a los pies del Señor y usted estará en la montaña. La montaña no solamente hace referencia a un lugar alto, sino a un lugar de encuentro. El sagrario es el máximo lugar de encuentro. La montaña en los tiempos de Jesús, la montaña en los tiempos de Moisés, era el lugar más alto. Por tanto, allá estaba el encuentro, allá estaba Dios. Era una especie de prefiguración. Pero el Santísimo es el lugar más alto, más sublime. Y un sagrario puede estar incluso metido en un subterráneo y seguirá siendo el lugar más alto del mundo, porque el sagrario es la montaña para el creyente. Por tanto, cada vez que usted sienta que el Señor le dice, ven a mi montaña, yo no espero que se encarame siempre por ahí arriba, aunque no tenga ningún problema. Si algún día usted dice, hermano, es que el Señor me dice que suba a la montaña, pues vaya, suba, hermano, y dentro de 3 horas vuelva y baje, ¿cierto? Pero recuerde que cuando el Señor nos dice, ven a mi montaña, nos está diciendo, ven a mi sagrario, ven a mi encuentro personal. Aunque también en algunos momentos pues buscaremos la montaña física, ¿verdad? Que también es importante ver desde arriba. Entonces fueron elegidos en la montaña. Importante esto, que recuerda eso, importante que hayan sido elegidos en la montaña, significa que fueron elegidos en oración. Jesús no eligió a sus discípulos al azar, Él los llamó en oración. Él oró antes de ir y decirle, ven y sígueme. Él le decía, Padre, muéstrame a quién debo decir, ven y sígueme. Por tanto, si Dios nos elige en la oración, ¿nosotros cómo le respondemos? En la oración también. Desde la oración le respondemos a aquel que nos llamó en la oración. Vamos ahora a Marcos 4:11 para darnos cuenta nuevamente lo que nos decía Mateo en uno de sus versículos ayer. Marcos 4:11. Marcos 4:11. A vosotros se os ha concedido el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera de todo se les presenta aquí para ahora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Marcos nuevamente hace énfasis en lo que ya decía Mateo, que a los discípulos, a los apóstoles, se les fue encomendado, o más bien se les fue confiado los misterios del reino, lo que está oculto para muchos, para los discípulos, para los apóstoles, no estará oculto. Vamos ahora a Marcos 4:34 para profundizar un poco más qué es esto de los misterios del reino. Marcos 4:34. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Dónde les explicaba a sus discípulos? En privado. Es decir, que hay cosas, mire, queridos hermanitos y hermanitas, hay cosas que solamente podemos entender aquellos que estamos en privado con el Señor. Usted no puede pretender que su familia, ya lo decíamos ayer, ni que sus amigos que no están en privado con el Señor entiendan sus locuras. Usted no puede pretender que la gente allá afuera que vive del mundo quiera comprender usted por qué está viviendo para el Señor. Usted quiera renunciar a todo. El mundo no lo entiende porque no viven en privado con el Señor. Y como no viven en privado con el Señor, no pueden comprenderlo. Más bien es a nosotros a quienes nos toca comprenderlos a ellos. Porque quizás ellos no están en privado con el Señor, no tienen nuestra experiencia de Dios, aunque no es la más perfecta, pero por bondad del Señor ya hemos empezado. Pero nosotros algún día estuvimos en ese lado, en el mundo, pensando como piensa el mundo. Por tanto, somos nosotros quienes debemos comprenderlos a ellos y no ellos a nosotros. De ahí la oración de San Francisco de Asís: concédeme que no busque ser comprendido, sino comprender. Porque no somos nosotros los que debemos esperar que nos comprendan. Es que mi mamá no me entiende, es que mi papá no me entiende, es que mi familia no me entiende, yo no sé por qué el mundo no me entiende. No, es que el mundo tiene que entenderte. Eres tú quien tienes que entender el mundo, porque el mundo no puede ver con tus ojos, mientras que tú sí puedes ver con los ojos del corazón al mundo. Vamos a Marcos 6, del 7 al 13. Este es el texto central de Marcos sobre los discípulos. Usted mira si le hace un cuadro, si subraya todo. Marcos 6, del 7 al 13 es el centro del mandato de Jesús para sus discípulos. Marcos 6, del 7 al 13. Quien lo tenga nos lo puede compartir. Recorrió después las aldeas del contorno enseñando. Llamó 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que aparte de un bastón no llevasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, que fueran calzados con sandalias, pero que no llevaran 2 túnicas. También les dijo: quedaos en la casa en que entréis hasta que dejéis aquel lugar, y si no os reciben ni os escuchan, al salir de allí, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ellos se fueron a predicar que se convirtieran, echaron muchos demonios, unían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está la ruta según San Marcos. Si tenemos que comprender, si queremos entender cómo vivir al Señor, aquí está la ruta. Pero hay una diferencia entre Marcos y Mateo. Vamos a ver si alguien la puede notar. Hay una diferencia con Marcos y Mateo en cuanto a la petición que hace Jesús. Alguien, vamos a ver si recuerda o se da cuenta dónde está la diferencia. Pues que en una dice que irá sin sandalias. Mateo dice que irán sin sandalias, ¿cierto? Mientras que Marcos dicen que llevarán sandalias, pero no 2 túnicas. Y además de eso también nos va a decir que Mateo dice que no llevarán ni bastón ni sandalias, es decir, no llevarán nada, irán desprovistos de todo, mientras que Marcos nos pide ir con bastón y sandalias. ¿Sí? Vamos después poco a poco comprendiendo por qué en Mateo pide ir sin sandalias y sin bastón, y ya Marcos nos pide ir con bastón y con sandalias. Eso lo iremos comprendiendo poco a poco. Por ahora simplemente vamos a mencionar esta diferencia que seguramente también será importante en el mandato de Jesús. Incluso mucha gente nos dice a nosotros: bueno, ¿y ustedes por qué andan descalzos si Jesús sí andaba con sandalias? ¿Cierto? Mucha gente nos pregunta eso, y Jesús no andaba pues con sandalias. Lo que pasa es que si uno mira las imágenes de la época, seguramente que mirará a Jesús con sandalias, unas sandalias seguramente muy sencillas, pero en todas las apariciones de Jesús, Jesús aparece sin sandalias. Las apariciones ya incluso aprobadas por la iglesia, Jesús aparece descalzo.
Eso lo iremos comprendiendo poco a poco, el misterio del andar descalzo, la gracia de andar descalzo y el por qué San Francisco adoptó caminar descalzo también, porque San Francisco se apropió del texto de Mateo, según pues su vida y su entrega. Él encontró este texto de Mateo y quiso vivir según el texto de Mateo, pero pues Marcos nos va a decir que si alguien lleva sandalias y bastón también está haciendo lo que Dios ha pedido, lo que Jesús ha pedido a sus discípulos. Aquí hace un énfasis Marcos, los envió de 2 en 2. ¿Por qué los envía de 2 en 2? Porque si el uno cae, el otro lo levanta, y si los dos caen, Dios los levanta. De ahí se forma la Trinidad. El camino del discípulo es un camino siempre con otro. Eso quiere decir Marcos. Uno nunca va solo en el camino como discípulo, uno siempre va con otro. Y eso no implica que usted algún día lo manden a una misión y usted vaya solo y diga, bueno, pero a mí me mandaron solo. No, recuerde que a su lado siempre va alguien, va una comunidad, va alguien que está orando por usted. Usted nunca va solo. Pero regularmente lo que nos pide el Señor también es enviar de 2 en 2, literalmente, es decir, de 2 en 2. Si van dos aquí, o mínimo 2, a partir de 2, pues 3, 5, en fin. Es decir, que siempre vayamos acompañados, de tal manera que si uno se siente abatido, el otro le pueda consolar. Incluso San Francisco siempre los enviaba de 2 en 2, diciéndoles, uno hará de madre y otro hará de hijo. Y luego intercalarán ese rol. Sí, el que era hijo pasará a ser madre y el que era madre pasará a ser hijo. ¿A qué correspondía esto con ser madre e hijo? Es decir, si llegaban a un lugar y no había comida, el que hacía las veces de madre, ¿qué hacía? Iba y buscaba la comida. Si estaba enfermo, el que era el hijo, el que hacía de madre, ¿qué hacía? Iba y buscaba la medicina. ¿Sí? Porque hacía todo lo que hacía una madre. Si el hermano estaba sufriendo, si el hermano pasaba necesidad, es más, si había poca comida y no había para los dos, ¿qué hacía el que hacía las veces de madre? Que comiera el hermano, porque él estaba haciendo las veces de madre. Y luego intercalaban ese papel, por eso iban de 2 en 2, para apoyarse y para ayudarse siempre. Es más, cuando uno lee la vida de los santos, uno se va a dar cuenta que casi el 98% de los santos se hicieron santos ¿con quién? Con otro santo. Yo, por ejemplo, me imagino la época de San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Por esas épocas también habían otros santos jesuitas, San Francisco Javier. El día que se reunieron todos en el oratorio de San Felipe Neri, estaban reunidos San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri. ¿Se imagina ya esos 4 santos, 5 santos, 6 santos reunidos en un solo lugar? Eso era impactante, era algo hermosísimo. Porque uno no se hace santo solo, uno se hace santo con otro también. Incluso el mejor piropo para un amigo espiritual es decirle, hey, quiero que seamos santos, quiero llevarte a la santidad, caminemos juntos a la santidad, seamos santos o juntos muramos en ese intento, ¿verdad? Entonces, ese es un regalo para aquellos que caminamos con otros, que tenemos siempre a alguien, ese par espiritual, ese otro que nos enseña que cuando estamos tristes, abatidos, cuando no queremos seguir, viene y me levanta. Por eso el Señor nos envía de 2 en 2, nos regala a otro para caminar en santidad. Bueno, ya pues él hace nuevamente énfasis en lo que ya decíamos, no tomará nada por el camino, excepto el bastón y las sandalias. Nuevamente nos va a decir, se quedarán en una sola casa hasta salir del lugar. Esto es un énfasis que hace Marcos, de que no vayamos de casa en casa. Eso también lo hará nuevamente Lucas cuando lo compartamos más tarde. Dice que quédense en una sola casa hasta salir del lugar, no estén yendo de una casa a la otra, quédense en una casa hasta que salgan de ese lugar y ya el Señor les pida a dónde ir. Nuevamente dice que si no somos recibidos, sacudamos el polvo de nuestros pies, predicarán y exhortarán a la conversión. Eso es muy importante. Es la vida del discípulo, predicar y exhortar a la conversión. Es decir, si a usted le dicen, ¿y usted por qué se hizo discípulo? ¿Usted por qué quiere seguir al Señor? Porque quiero predicar y exhortar a la conversión. El Señor nos llama a la conversión. Eso es lo que pide el Señor, convirtámonos de corazón. Es el pedido más constante de Jesús en este tiempo y en todos los tiempos. Conviértanse de corazón, convertíos de corazón. Es la conversión que nos pide. Y nuevamente nos va a hablar de la expulsión de los demonios y va a hacer énfasis en la unción del aceite. Ungirán con aceite a los enfermos para sanarlos. Vamos en Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 32. Marcos 6 del 30 al 32. Vamos a ver aquí algo importante que no logramos meditar en Mateo, porque Mateo era un poco más largo. Marcos, como es más corto, podemos profundizarlo en Marcos. Marcos 6 del 30 al 32. Quien tenga lo puede leer.
hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan aparte conmigo, vamos a descansar un poco en algún lugar solitario, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba ni tiempo para comer. Así que subieron a una barca y se dirigieron ellos solos a un lugar apartado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire lo que dice Marcos. Que cuando ellos llegaban de predicar, cuando ellos llegaban de misión, ¿con quién se reunían? Con Jesús. Eso todavía es vigente. Es decir, cuando uno llega de una misión, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ir derechito al sagrario, postrarse en el sagrario, hablar con el Señor. Mira, Señor, esto fue lo que sucedió, esto fue lo que encontré, te doy gracias por tantas bendiciones, te pido perdón por mis errores, en fin. Se reunían con Jesús para compartir lo hecho y lo enseñado. ¿Y qué le dijo Jesús? Vengan conmigo y vamos a un lugar solitario para descansar, a un lugar retirado, a un lugar donde podamos estar solo nosotros. Eso es importante en el camino del Señor, retirarse, aislarse. ¿Sí? Cuando vivimos en esa convulsión de que todo el tiempo estamos dando, de donde mucho se echa y poco se recoge, se seca la cosecha. Por tanto, es importante retirarnos. Cuando uno siente que está a reventar, que el alma no le da, es importante que usted busque un lugar donde retirarse, desconectarse de todo y encontrar ese descanso en el Señor. Lugares deshabitados, solitarios, para descansar. Y les digo que aquí tenemos muchos de esos, ¿oyeron? Aquí hay muchos lugares para uno retirarse y estar allá en soledad, para apropiarse de esta palabra del Señor que especialmente nos entrega Marcos. Hay que buscar la soledad para renovar las fuerzas. Vamos a Marcos 8 del 34 al 38. Marcos 8 del 34 al 38. Que nos va a mencionar algo que ya nos mencionaba Mateo, pero vamos a agregar también otro énfasis que hace Marcos, que es importante entenderlo en este camino del discípulo. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en Marcos, en este capítulo 8, versículos del 34 al 38, Jesús va a hacer una advertencia al final de este texto. Si alguno se avergüenza del mensaje, si alguno se avergüenza de proclamarlo en medio de esta generación adúltera, Él también se avergonzará de él, de aquel que se avergonzó cuando venga la instauración del reino. Es una advertencia de Jesús. Si nos avergonzamos de su mensaje, Él se avergonzará de nosotros también al momento de instaurar su reino. Ya Marcos nos va a recapitular lo que decía Mateo, de que hay que renunciar a nosotros mismos, cargar con nuestra cruz y seguir al Señor. El que quiera salvar su vida la perderá, pero si la pierde por Cristo y por la buena noticia la salvará. Pero dejemos ese énfasis de Marcos en este capítulo 8. El que se avergüenza del Evangelio también recibirá en la eternidad su castigo, digámoslo así, o más bien su condena por haberse avergonzado. También Jesús se avergonzará de él y le dirá: no te conozco, no sé quién eres. Vamos ahora a Marcos 9 del 28 al 29. Marcos 9 del 28 al 29. Quien lo tenga lo puede compartir. Marcos 9 del 28 al 29. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les dijo: esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos nos va a decir que hay demonios que solo son expulsados ¿con qué? Con la oración. Posteriormente encontraremos en Lucas que no va a hablar solamente con la oración, sino que también nos dirá con ayuno y oración. Ahí también aparece con ayuno. Ahí también aparece con ayuno. En esa versión no aparecía. Sí. Aquí aparece En la de San Pablo. Oración y ayuno, listo. Perfecto, sí. Entonces, en esta versión también de Marcos nos aparece que serán expulsados con la oración y con el ayuno. Es decir, el discípulo es un hombre que vive constantemente en la oración y en el ayuno, porque hay espíritus que solamente podremos expulsar con oración y ayuno. ¿Por qué los santos tenían ese carisma también de expulsar demonios? Justamente por sus largas jornadas de ayuno. Cuando uno entra en un espíritu de ayuno, quiéralo o no lo quiera, el demonio le va a huir. Es muy particular porque a San Juan Bosco le sucede algo extraño en su vida. Un día iba caminando y se encontró de frente con el demonio. Y como él apenas estaba como fortaleciéndose en su fe, pero ya pues llevaba un camino bien recorrido y era un hombre demasiado sencillo y humilde. Pero entonces cuando se encontró de frente con el demonio, San Juan Bosco salió corriendo para otro lado. Y de repente algo le dijo, voltea y mira. Cuando él volteó y miró, el demonio también iba corriendo para el otro lado. Y entonces le dijo la madre, ¿usted por qué huye de aquel que huye de ti? ¿Sí? ¿Por qué huyes de aquel que huye de ti? Sí, San Juan Bosco cuando miró dijo, ¿cómo así? Es que el demonio me tiene miedo. Y le decía a la madre, sí, por tu vida y por tu ejemplo y tu testimonio, es el demonio quien huye de ti y no tú de él. Entonces no huyas más de él porque él tendrá que huir de ti. Y también pues eso le sucede a todos los santos. Finalmente el demonio era quien tenía que huir y San Antonio de Padua lo dijo claramente, vive de tal manera que no seas tú quien le tenga miedo al demonio, sino el demonio quien tenga miedo de ti. Eso es lo que nos pedía también San Antonio de Padua. Entonces hay demonios que solamente se expulsan con la oración y con el ayuno. Vamos a Marcos 9 del 49 al 50. Marcos 9, 49, 50. Marcos 9, 49, 50. Marcos 9, 49, 50. Todo ha de ser salado al fuego, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marcos nos va a decir a nosotros, como discípulos, que seremos salados para el fuego. Los que saben de cocina más que pronto nosotros, que no sabemos mucho, ¿por qué se debe salar la comida? O por ejemplo una carne antes de qué sé yo, de freírse, para que coja sabor. Esa es la expresión. El discípulo debe coger sabor. ¿A qué hace referencia la palabra fuego? A la purificación, que eso incluso nos lo hace el libro del Eclesiástico. Sí, el oro se prueba en el fuego y los que agradan al Señor en el fuego de la purificación y de la humillación, nos va a decir el libro del Eclesiástico justamente en su capítulo 2, que ya alguna vez habíamos meditado en otro espacio que es precioso. El discípulo debe coger sabor ¿dónde? En la humillación, en la tribulación, en la persecución. Ahí se da cuenta realmente de qué está hecho el discípulo. Cuando es humillado, perseguido, ahí está siendo salado para el fuego, y es en la humillación donde empieza a ser probado. Y luego nos va a decir Jesús que no nos faltará la sal, no nos faltará, es decir, que siempre seremos salados, siempre nos dará ese sabor, ese olor de Cristo. Pero dice luego también que debemos conservar la paz entre nosotros mismos, entre los discípulos, porque lastimosamente existen muchos celos espirituales. Es muy duro uno llegar, por ejemplo, a una comunidad, incluso dentro de su propia comunidad, y saber que entre hermanos se odian, se desprecian porque este tiene un carisma, un ministerio diferente al mío, y entonces lo miro feo, le hablo feo, o a veces entre comunidades hermanas no se saludan, no se hablan, no nos hablamos, como si fuésemos diferentes. Y aquí, ¿qué nos dice Jesús? Deben conservar la paz entre ustedes. Ustedes son portadores de paz. Si ustedes dicen amar a Cristo, decimos amar a Cristo, debemos ser hermanos entre todos, independientemente del carisma y el ministerio del que el Señor nos haya llamado. Vamos ahora a Marcos 10 del 28 al 31. Marcos 10 del 28 al 31.
Otro texto hermosísimo, similar al que ya meditamos ayer en Mateo. Es un texto también precioso que nos habla de las promesas de Jesús. Pedro comenzó a decir: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otro texto para enmarcar. Este es un texto esencial y fundamental. El día que usted empiece a pelear con usted mismo, no, pero yo cómo voy a hacer, yo cómo voy a dejar a mi familia, yo cómo voy a dejar a mis amigos, yo cómo voy a dejar mi tierra. Váyase a Marcos 10, 28, 31 y pelea ahí con el Señor y dígale: Señor, y entonces, y empiece a leer y empiece a profundizar y empiece a masticar esta palabra de Dios. Y es que Pedro lo decía, y le decía: maestro, pero es que nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y les dijo Jesús: muy bien, ustedes han dejado todo por seguirme y por tanto recibirán 100 veces más en esta tierra lo que han dejado. Y mire que Marcos lo especifica muy concreto: casas, hermanos, hermanas, madres. ¿Sabe qué le faltó ahí? Suegra, novio, novia. Ahí lo podemos poner igual, ¿sí o no? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Tierras. ¿Pero qué nos va a decir? ¿Esto vendrá con qué? Con persecuciones, pero en la vida futura tendrán la gloria, la dicha eterna. Este es un regalo de Jesús, que no solamente nos da en esta tierra, sino que nos da en la eternidad. Por tanto, el discípulo no solamente recibe bienes en esta tierra, sino sobre todo el bien celestial. Yo recuerdo San Antonio de Padua, cuando tuvo que irse de casa. Él salió incluso contrariado contra la familia no quería que él se fuera. En ese entonces él inició como agustino. San Antonio de Padua vino a ser franciscano después de ordenarse como sacerdote agustino y darse cuenta que en la comunidad de agustinos no vivían el Evangelio totalmente, ¿no? Ya se había perdido mucho la vivencia del Evangelio, y un día salió y se encontró con unos franciscanos, y entonces al verlos se conmocionó y les preguntó quiénes eran y por qué vivían de esa manera. Y entonces estos hombres le dijeron que vivían el Evangelio según lo que se le había inspirado a San Francisco. En ese tiempo pues simplemente Francisco, y él quiso conocer a Francisco, y cuando conoció a Francisco dijo: es este quien me ha enseñado cómo seguir al Señor, y por tanto se hizo franciscano también. Y recordemos que San Antonio de Padua es conocido como el Santo Universal. ¿Saben por qué es San Antonio de Padua el Santo Universal? Porque sirve para cualquier cosa. San Antonio, dame un novio. Si usted le secuestra al niño, algunos le secuestran que es que el niño, le quitan el niño, y que no le devuelvo el niño hasta que no me dé novio, que eso sabemos que eso se llama de alguna manera es un sacrilegio, o más bien un atentado contra la fe, es dañar la fe. Incluso esto es un pecado gravísimo que mucha gente utiliza a San Antonio y le quitan el niño, o ponen a San Antonio de patas para arriba, que hasta que no llegue el novio, hasta que no le resuelva su situación, o lo amarran de pies y manos. Estas son cosas pues que atentan contra nuestra fe. Jonathan. Retomando un poco lo de la lectura, hemos visto que en el transcurso del día de ayer y de hoy se ha hablado mucho sobre promesas. Promesas no solo que Jesucristo ha dado a sus discípulos, sino que también en el Antiguo Testamento el mismo Dios, y lo escuchábamos ayer en la lectura de la Eucaristía, que Él hacía las mismas promesas como se los prometió al pueblo de Israel. Y nosotros somos ese pueblo, somos la descendencia del pueblo de Israel. Porque aunque en otras lecturas decía que Israel era desobediente, Israel era un pueblo que se estaba... Israel, tranquilo que no es usted, listo, tranquilo. Aunque usted también, bueno. Que era un pueblo, como para decirlo así, se volvió muy pagano y no escuchaba a Dios siendo directo con el pueblo de Israel. Él desbordó de misericordia y en ese tiempo Moisés también trataba de que esa misericordia siguiera fluyendo.
Entonces, esa palabra de promesas la he escuchado, o sea, aparte de la Eucaristía, la he escuchado hoy mucho. Sí, así es. Y es que justamente lo que viene a hacer Jesús es a instaurar el nuevo Israel, el nuevo pueblo elegido, junto a sus discípulos. Por tanto, vienen esas promesas que ya habían sido dadas en el Antiguo Testamento junto a Moisés y los demás patriarcas. Entonces vemos aquí justamente esa promesa del Señor. Vamos ahora a Marcos 11, 24, 25. Marcos 11, 24, 25. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos entonces que Marcos 11, del 24 al 25, nuevamente nos va a hacer énfasis en lo que Mateo nos decía. Todo lo que pidan en su oración, todo lo que pidan con fe, lo obtendrán. Mire que hay una expresión concreta entre Mateo y Marcos. Utiliza la palabra todo. Y todo significa todo. Hermano, ¿será que esto sí me lo puede conceder el Señor? ¿Será que si yo le pido esto al Señor sí me lo dará? Es que su palabra dice que todo lo que pidan con fe, todo lo que pedimos con fe lo obtendremos. ¿Por qué andamos preguntando, ¿será que sí? Pero es que será que esto, todo lo que pidamos con fe, y si es para el bien del alma, se nos será concedido. Luego nos va a decir que debemos ser testimonios de perdón. Si tenemos algo contra alguien, debemos perdonarle, ser testimonios de perdón. Así como el Padre nos perdona nuestras culpas, así como el Dios del cielo nos perdona, nosotros debemos perdonar. El discípulo es testimonio de perdón. ¿Usted se imagina usted odiando a su mamá y sale a predicar ahí a contarle a la gente, a decirle perdonen a sus madres, usted sabiendo que odia a su mamá? O usted sale a un lugar y le dice a las personas conviértanse de corazón, abandonen su vida de pecado, y usted llevando una doble moral. El primero en dar ejemplo es el discípulo, así como lo hizo el maestro. Por tanto, nosotros debemos ser testimonio, y siempre lo hemos dicho, antes de hablar debemos hacer. Si cuando hago puedo predicar aquello que hago, si mi silencio no te dice nada, mis palabras no podrán convencerte. Si mi silencio no te dice nada, mis palabras no podrán convencerte. Es decir, si mi ejemplo de vida no te dice nada, mucho menos mis palabras. Las palabras son vacías cuando el testimonio de vida va contrario a lo que predicamos. Y vamos con el último capítulo de Marcos. Marcos 16, del 15 al 18, es la última expresión para los discípulos. Marcos 16, del 15 al 18. Marcos 16, del 15 al 18. Quien la tenga la puede compartir. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra joya del Evangelio está de Marcos. Si nosotros nos convenciéramos de lo que el Señor dejó escrito a través de sus evangelistas, nosotros dejaríamos de ser tan negligentes en la fe y tan temerosos en la fe. Es que si su palabra lo dice es porque, si Dios lo dice, así va a ser. Si Él lo dijo, si Él lo prometió, así va a ser. ¿Por qué dudar? Nuevamente va a decir Marcos, irán por todo el mundo y proclamarán la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. Pero dice algo importante Marcos: a los que creen, a los creyentes. ¿Quién es un creyente? El que está convencido. Uno dice en el creo en Dios Padre, pero no puede que no sea un creyente. El creyente es el que está convencido de lo que cree. Creer. Sí, creer lo que creo.
creer lo que creo. Creyente es reafirmar aquello que creo. A los creyentes, a los que creen lo que creen, les acompañarán estas señales. Miren las señales otra vez. En el nombre del Señor expulsarán demonios. ¿En el nombre de quién? Del Señor. ¿Sí? No en nuestro propio nombre. Entonces cuando uno está ahí frente a un espíritu, una persona dice, ¿y es que usted en el nombre de quién me dice a mí? Dice, en nombre del Señor. Recuerdo el caso de una familia aquí cercano, en la primera misión en mayo del año pasado en el Edén. Una familia de 4 miembros, 2 hermanos, 2 hermanas, llevaban 20 años en odio, guerra. Llevan 20 años odiándose. Y para esas épocas de mayo, esas primeras semanas de mayo, se habían declarado guerra a muerte, a sangre. Decían, o me mata usted o lo mato yo, pero va a correr sangre. Y nosotros llegamos en ese tiempo a la misión. Incluso a mí mucha gente decía, hermano, no se meta a esa vereda, porque eso está maluco allá. Eso hay una guerra impresionante entre esos hermanos. Y como ellos son de alguna manera, como tienen mucha incidencia dentro de la comunidad. Y era una guerra. Cuando nosotros llegamos, el Señor me decía justamente que nosotros habíamos llegado a instaurar la paz. Y yo no sabía a qué paz se refería, porque yo no conocía de fondo la situación. Vine a conocerla cuando ya estábamos ahí, que incluso cuando nosotros salimos de Bogotá para la misión, porque en ese tiempo estábamos en Bogotá, lo que nunca había pasado, a uno de los carros se le cayó el pedal del acelerador, lo que nunca había pasado, y no tenía por qué caerse. El acelerador al piso se fue al piso. Y entonces lo llevamos a un taller, lo revisaron, supuestamente quedó listo. Hermano, eso quedó listo, le hicieron una limpieza, a los 5 minutos, al piso el pedal otra vez. Y eso no arrancaba y no servía, otra vez lo llevamos. No, hermano, eso no tiene nada, el carro no tiene nada, el carro está listo. Bueno, arrancamos en el nombre del Señor en ese carro, dándole como se pudiera. Se caía el pedal, lo volvíamos, lo levantábamos como se pudiera y veníamos en el carro. Y el otro carro se apagó y no volvió a prender. No volvió a prender. No prendía y no prendía. Y eso no había manera. Se imagina que éramos 9 hermanos tratando de prender un carro y ninguno era capaz. Y lo empujábamos y nada. Tratamos de montarlo en unas barandas para ver si era que se le había desconectado algún cable por debajo y no éramos capaces de montarlo. No éramos capaces entre 9. Entonces cuando dicen los hermanos, no hermanos, eso es que no nos conviene irnos. No nos conviene irnos. Cuando uno arranca en el nombre del Señor ya no hay marcha atrás. Si nos toca llegar caminando a Antioquia, vamos a llegar caminando y dejamos los carros acá. Pero a Antioquia tenemos que llegar porque tenemos que llegar. Porque yo sí sé quién es el que no quiere que nosotros vayamos. Entonces arrancamos en el nombre del Señor, empujamos el otro carro, prendió pero no le servían las luces a plenas 2 de la mañana. Entonces se fue detrás de nosotros, iba, para colmo que estaba lloviendo, entonces no le servían las plumillas, al hermano le tocaba sacar la cabeza y mirar. Eso fue una locura total. Pero llegamos aquí y justamente llegamos a la misión del Edén. Claro, cuando llegamos entendimos por qué el demonio estaba tan alborotado. Y justamente cuando yo empiezo a preguntar y a consultar sobre esta familia, efectivamente ya habían audios de amenazas, una cosa terrible, un ambiente muy doloroso. Entonces el Señor me pidió empezar a reunir a uno por uno de esa familia, uno por uno. Yo iba y me sentaba con cada uno, a escucharlos, a que sacaran todo su veneno, que sacaran el veneno que tenían contra sus hermanos. Entonces empecé a hablar con uno por uno y el Señor prometió que al final de la misión, estábamos a 2 semanas de la misión, eran 15 días, que al final de la misión, en la Eucaristía de clausura, toda esa familia va a estar tomada de la mano, comulgando y contando el testimonio de que habían sido reconciliados. Era la promesa del Señor. Entonces cuando yo empecé a hablar con cada uno de ellos, yo me retiraba en las noches, yo le decía a los hermanos, yo no los traté de involucrar mucho a los hermanos porque era una situación muy delicada y muy de la intimidad de esa familia, porque habían cosas demasiado delicadas y por tanto no se podían manejar en comunidad, sino algo muy personal. Entonces yo iba, me retiraba, a veces a las 12, 1, 2 de la mañana conversando con ellos, escuchándolos, atendiéndolos. Y simplemente empecé en el nombre del Señor y también con la oración de los hermanos, porque les decía, muchachos, oremos, hermanos, oremos. El Señor va a hacer algo muy grande en esta misión. Entonces se les pidió que fueran a la casa del otro hermano, aquel que tenía odio contra el hermano. Vamos a la casa del hermano. Yo los empezaba a acompañar, vamos. Y contra todos los pronósticos y contra todas las posibilidades, después de que están amenazados de muerte, uno se imaginaba que al llegar a la casa pues iban a haber gritos, iban a sacar la rula. O sea que en el campo no les da nada, a veces se sacan la rula, el machete y venga, démonos aquí pues de una vez. Pero contra todos los pronósticos llegamos primero a la casa de uno de los hermanos, que era el más difícil,
Y se sentó, escuchó al hermano, hasta le invitó a almorzaron, después se empezaron a reír de todas las cosas que vivían. Entonces me dijo: hermano, pero es que a nosotros llevan 20 años tratando de reconciliarnos y nadie ha podido. ¿Usted por qué cree que usted se va a poder reconciliar? Le digo: no, es que yo no los voy a reconciliar. Y entonces, ¿para qué lo trabajo? Le digo: no, es que yo no soy yo, es el Señor quien los va a reconciliar, porque yo vengo en el nombre de Jesús. Si fuera en mi nombre, yo no me mato la casa con ustedes, yo los dejo que maten de una vez más, les pongo aquí el machete para que den de una vez. Y yo no tengo la capacidad de que ustedes se reconcilien, pero el Señor sí, porque yo vengo en el nombre del Señor. Y si el Señor lo dice, así va a ser. Entonces les dije: y no solamente se van a reconciliar ustedes dos, porque ya había otra que estaba muy envenenada, que era una hermana que vive en Medellín. Esa era la más envenenada de todas. Yo le dije: ¿sabe qué es lo más hermoso? Faltaban 3 días para concluir la misión. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Le dije yo a esos 2 hermanos ahí reunidos: que dentro de 3 días ustedes van a estar, no solamente ustedes 2, sino las otras 2 hermanas más, en la misa de clausura, comulgando todos de la mano, contando este testimonio. Y entonces uno de los hermanos soltó la risa, me dijo: hermano, eso es imposible. Eso es imposible. Es que faltan 2 días, o se le va a tocar vivir aquí mucho tiempo antes de que eso suceda. Le dije: hermano, pues déjeme decirle una cosa: ustedes dentro de 3 días van a estar todos en la capilla, abrazados, no solamente ustedes como 4 como hermanos, sino los hijos de ellos, porque era una familia que ya había involucrado los nietos, los sobrinos, en fin, eso era una locura ya los unos contra los otros. Entonces le dije: pues aquí van a llegar. Mi hermano: ¿y cómo si no estamos confesados? Y le dije: usted por eso no se preocupe. Ustedes el viernes van a estar comulgando, confesaditos, todo va a estar porque el Señor lo ha prometido, y ese va a ser el regalo para esta vereda, como resultado de esta misión, porque el Señor lo ha dicho, porque lo hemos hecho en su nombre, no en nuestro nombre. Porque todo el mundo trató de hacerlo. Mire, amigos que ellos tenían, personas que llegaron, conciliadores, incluso conciliadores, personas que se dedican a conciliar, y nadie pudo, porque no lo hacían en el nombre del Señor. Y me recordaba aquel momento en que los discípulos estaban tratando de pescar toda la noche y no lograron pescar, y Jesús pasó en la mañana y le dijo: tiren la red a la derecha. Entonces dicen los discípulos: pero es que toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos podido, pero si tú lo dices, vamos a tirar la red en tu nombre. Y cuando tiraron la red, no lograron ni siquiera ellos sacar por su propia fuerza, porque fueron muchos los pescados. Entonces, cuando llega la última noche, esa noche previa a la clausura, convocamos toda la familia, hijos, nietos, sobrinos, todo. Y llegaron allá. Todo el mundo se imaginó que iban a empezar a haber gritos, porque, como les digo, uno escuchaba a uno aparte y el otro, era un veneno total, un odio total. Entonces, todo el mundo se imaginaba que al encontrarse las 4 familias allí, iban a haber gritos, golpes. No. Los estaban esperando con comida, todos se sentaron como si desde siempre se hubieran hablado, después de 20 años. Se sentaron, comieron, se rieron. Y entonces nos reunimos en un momento a orar, y el Señor quebrantó sus corazones y todos se lanzaron a abrazarse, a perdonarse, es como si desearan. Incluso las hijas, digamos, menores decían: llevábamos tanto tiempo esperando este momento. Los niños, los más pequeñitos, lloraban, no sabían por qué, seguramente por ver llorar a sus padres, pero abrazaban a los otros niños. Cuando antes les tenían prohibido mirar, cuando antes les tenían prohibido saludar a ellos, todos se abrazaron. Al otro día por la mañana llegó el padre Rufino, muy conocido por todos. Llegó muy temprano ese día a la vereda. Entonces yo le dije: padre, ¿a usted que le gusta matar culebras? Le tengo una anaconda. Me dijo: pues dígame qué tenemos que hacer. Le dije: padre, pues vamos a una casa, porque allá hacía 20 años estaban en guerra, entonces llevan muchos años sin confesión. Me dijo: pues vamos ya mismo a matar esas culebras. Y nos bajamos para la casa, y allá, sin ellos darse cuenta, yo llegué, les toqué la puerta, estaban todavía durmiendo. Llegó el padre a confesarlos. Hermano, pero ¿cómo así? Es que esto es verdad. Y eso es verdad. Ya anoche se conciliaron ustedes, ahora tienen que reconciliarse con Dios, porque la misa es en la tarde, eran las 10 de la mañana, la misa es a las 4, y todos van a llegar tomados de la mano y todos van a comulgar, aquí no hay excepción. Y entonces se fueron cada uno a confesarse, y efectivamente en la misa de clausura todos entraron de la mano, comulgando, contando el testimonio. Démosle un aplauso al Señor, porque todo lo que se hace en su nombre se logra, se puede, es posible. Porque el énfasis de Marcos, de los evangelistas, en decir en el nombre del Señor. Cuando usted vaya a hablar con alguien, dígale siempre: es que yo no vengo en mi nombre, vine en el nombre del Señor. Siempre, no tenga miedo. Cuando usted sienta que debe hablarle a alguien, usted le dice: ¿y usted por qué me dice eso? Dígale: no, es que yo no soy. Es el Señor quien me pide que te diga esto. Y yo te lo digo, es en el nombre del Señor. Y por tanto la persona, al sentir en usted ese convencimiento, actuará según esa palabra. Dice luego que otras señales que hablarán en lenguas nuevas.
Mire, es muy particular porque cuando empieza a aparecer el don de lenguas, que no es algo que vamos a profundizar ahora, que Dios nos permita profundizarlo después, muchos tienen miedo y dejan de orar, porque sienten que la lengua se les enreda, se me lengua la traba, se me traba la lengua, ¿verdad? Entonces uno se asusta y mejor deja de orar. ¿Qué nos pide el Señor? No, suelte, no importa. Eso al principio uno no entiende, ¿cierto? Sube la baranda, baja la baranda, sube la baranda, baja la baranda, entonces uno se asusta, ¿cierto? Entonces uno es asustado con sube la baranda, baja la baranda. Justamente estas lenguas nuevas se suscitan en el alma, en el corazón, cuando Dios nos pide hablar en su propio lenguaje. Es el mismo lenguaje de los ángeles. Y uno al principio eso es normal. ¿Te imaginas usted orando y hablando en un público y está entrando usted en su intimidad cuando de repente su lengua se empieza a enredar y usted por más que intenta hablar normal ya no puede? Entonces, ¿qué hace uno? Mejor se queda callado, ¿sí o no? Uno se asusta. No tengan miedo, suéltese, porque el Señor dice que aquellos que seamos creyentes hablaremos lenguas nuevas. San Pío de Pietrelcina hablaba todos los idiomas del mundo mientras estaba en confesión, todos los idiomas. Y él solamente sabía, evidentemente, el italiano y probablemente un poco de inglés, probablemente. Sabemos que San Pío de Pietrelcina era una familia demasiadamente pobre y hablaba todos los lenguajes en la confesión, todos los lenguajes, todos los idiomas. ¿Se imaginan ustedes qué es esto de lenguas nuevas? Pues dice que los que seamos creyentes tendremos lenguas nuevas. A mí me impacta eso. Mire, dice que agarraremos serpientes con nuestras manos y no nos harán daño. A San Pablo lo mordió una serpiente y fue la serpiente la que murió. ¿Cómo es? Mire, agarrarán serpientes con sus manos y no les harán daño. Aunque beban veneno, no les hará daño. El caso conocido de San Antonio de Padua, cuando intentaron venderlo con una sopa, a San Benito, Abad, y muchos otros santos, bendecían el veneno y se lo tomaban, y se quedaban mirándolo así. Dicen, ese Dios es más fuerte que aquel a quien yo adoro. Que tan famosa es la conocida la conversión de San Bruno, que era un brujo satánico, sacerdote satánico, y cuando intentó hacerle daño a una mujer no pudo hacerlo. Entonces preguntaba y le decía a su sacerdote, pero ¿por qué yo no puedo hacerle daño? Y le decía, porque esa mujer vive su fe en Jesucristo. Dijo, pero entonces significa que el Dios de ella es más poderoso que nuestro Dios. Y le dijo, sí. Entonces yo no quiero servirle más a este supuesto Dios. Yo quiero servirle al Dios al que esa mujer adora. Porque si ese Dios es más fuerte que el mío, ¿yo qué hago sirviéndole a uno que es más débil que este Dios? Y se fue, y San Bruno, y cuando leamos la conversión de San Bruno nos vamos a dar cuenta. Preciosísima la conversión de San Bruno. Llegó a ser un gran santo, justamente porque se dio cuenta que al Dios que él le servía era totalmente inferior al Dios cristiano. Él dijo, ese Dios es al que yo quiero servir. Mire lo que dice aquí. Impondrán las manos y los enfermos sanarán. Pondrán las manos y los enfermos sanarán. Y eso es palabra del Señor, y por tanto eso se va a cumplir. ¿Hay algo para complementar, algo para decir, algo que preguntar? ¿Todo está claro hasta aquí? Aquí siguen los 700 pesos, ¿eh? Walter, sí. Es que lo va a seguir los mega, sino que hay Biblias que le quitan un capítulo, para ver si usted me puede decir. Biblias que le quitan un capítulo, por ejemplo, no sé a qué se refiere. De pronto en Marcos, cuando acabamos el versículo, hay unas Biblias que tienen el 16. Ajá. El 26 que no lo tiene. ¿No lo tiene? Ah, sí, no tiene. Hay algunas cosas que no se quiere pasar por los guardan. Ah, bueno, sí. Eso depende mucho de la transcripción de la Biblia, ¿sí? Incluso, lastimosamente, las nuevas Biblias, muy pocas son confiables, muy pocas. De hecho, para los estudios bíblicos se utilizan muy poco las Biblias nuevas, porque justamente está pasando eso que dice Walter. Incluso el demonio se ha metido hasta la imprenta bíblica y hace que le quiten versículos o que le cambien palabras. Eso sí es conocido pues en las sectas eso es famoso. Los testigos de Jehová cambian totalmente la palabra de Dios. Ellos se inventaron varios versículos que no existen, o los cambiaron totalmente, les pusieron cosas que no tienen nada que ver. Otras Biblias, otros editores protestantes quitan versículos que son importantes para luego profundizarlos. ¿Qué Biblia se recomienda? La Nácar Colunga es la Biblia más antigua, más recomendable. La Nácar Colunga tiene algunas expresiones que son un poco difíciles de entender, pero finalmente es la más confiable, la Nácar Colunga. También está la Biblia de Jerusalén, es una Biblia de estudio, y está la Biblia latinoamericana, que son como las tres un poco más recomendables.
Ya las otras hay que ponerle cuidado a lo que se lee. Sería importante tener de pronto una Biblia, conseguir una Biblia. Si ya tenemos una X Biblia y queremos compararla con la Nácar Colunga, entonces sería bueno buscar unas Biblias o de Jerusalén, o si tengo dudas y sé que alguien tiene una Biblia de Jerusalén o una Biblia Nácar Colunga o una Biblia latinoamericana, y le dice, venga, déjeme, yo compruebo aquí mi versículo con su versículo, y así vamos saliendo de dudas. Por ejemplo, de Dios habla. Dios habla hoy es algo más como para el pueblo, ¿verdad? No es una Biblia como muy del pueblo. No es que no sea confiable, no. Es una Biblia muy coloquial. Es una Biblia muy coloquial. La de San Pablo Testamento. Las editoriales de San Pablo y ellos sí, también pueden ser, pero digamos que las más confiables son la latinoamericana, la Colunga y la de Jerusalén. Walter. Hay una cuando hicieron el concilio Vaticano II, pues habían dicho que de pronto a la iglesia le tocó un poquito unir la Sagrada Biblia porque no les estaban dando muy duro a los hermanos, y para mí más lo que se llama el ecumenismo, sí. Es que la iglesia se ha reservado muchas verdades que para no herir a los cristianos no católicos, pero eso es un gravísimo error, porque es que a nosotros nos llamaron a predicar la verdad, ¿cierto? Y las cosas hay que decirlas como son. Yo últimamente me he puesto a seguir mucho al padre Jorge Luis Toro, y me impacta muchísimo, me gusta muchísimo. De hecho, hay cosas, yo lo digo, mira, a modo de reflexión, lo digo a modo de reflexión para que oremos por el padre, porque él tiene un ministerio muy importante. Hay cosas que no agradan de él, la forma como él se para, ¿cierto? Y él se para allá y se sienta ahí y le hace sentir a los otros que inconscientemente lo hace sentir que no valen nada al lado de él. De pronto eso quizás son cosas que uno mira inicialmente con los ojos humanos, pero cuando uno escucha lo que dice, es impresionante. Es impresionante. Si este sacerdote le sumara a eso su ejercicio de humildad, que yo sé que lo puede hacer, y yo oro mucho por el padre porque de verdad que me encanta escucharlo y seguirlo, el padre Jorge Luis Toro, que tiene unos cursos de apologética y un convencimiento en la palabra de Dios impactante y un conocimiento exacto. Eso es impresionante, cómo tiene esa Biblia grabada en la mente, versículos completos y exactamente dónde y el tema, y ahí llega, y la cantidad de versículos con los que puede confrontar. Esos son gracias de Dios, realmente son gracias de Dios, ¿no? Más que un poder de retentiva, que seguramente también lo tiene, porque finalmente es de retentiva, es una gracia de Dios, porque es que uno tener la Biblia grabada en la mente es impactante. Pero yo le preguntaba al Señor, ¿cómo hacer para grabarme los versículos? Él me decía, vívelos, porque viviéndolos los recordarás. Claro, uno se acuerda de lo que vive, pero entonces uno lee versículos que hasta lo hacen llorar. Después dice, oiga, ¿dónde fue que leí eso? ¿Dónde será? Y empieza a buscar en la Biblia dónde fue que lo leyó, y no lo encuentra, porque como dejó de vivirlo, solamente lloró cuando lo vio, pero como lo vive, cuando uno lo vive, lo recuerda. Yo posiblemente no tenga recuerdos de muchas citas concretas, pero sí sé dónde buscarla, y sí sé que está en la Biblia. Eso sí tengo ese convencimiento, porque yo he tratado, no me he leído toda la Biblia, ¿para qué les voy a decir mentiras? Porque yo le dije, Señor, antes de leerla quiero vivirla. Entonces al leerla la vivo. Y hay veces que me quedo hasta meses enteros en un solo versículo, porque hasta que no dé el paso con ese versículo, yo digo, ¿para qué voy a continuar leyendo? Me quedo ahí, medito ese versículo, sigo, intento, y trato de vivirlo para luego continuar ahí sí con la otra vivencia, y eso es lo que tratamos de vivir. Jonathan. También recuerdo que a nosotros nos decían mucho que no solamente de vivir el Evangelio, sino tratar de ser ese nuevo Evangelio, tratar de buscar la santidad. Y yo recuerdo que en Tigma nos preguntábamos mucho, cada uno llegaba y ¿seremos santos o moriremos en el intento? Y no es solo morir en el intento, sino vivir ese intento cada día, cargar esa cruz y morir en el intento, en ese instante. Y como lo dice usted, hermanito, así es vivir ese evangelio, vivir la palabra. Si nosotros no vivimos la palabra, nada somos. Pero realmente es la palabra viva la que está ahí, y no solo tomarla como un regaño del Señor en el momento o como una caricia, sino también unir el corazón y la mente, como lo decía Monseñor, el de la Ave María que falleció así, Monseñor Villa. Llevar el corazón y la mente unidas es la mejor opción en los momentos de fragilidad, en los momentos en que necesitan más oración. Hacia allá la mente y el corazón unidos. Entonces vemos que hoy Marcos otra vez nos deja a nosotros un camino. Vamos a dejar una pregunta para la reflexión antes de que nos llamen al desayuno.
Una pregunta para la reflexión a partir de Marcos. Marcos, que repito, es un evangelista que también hace bastante realce en la misión que el Señor nos ha encomendado. Ya teníamos una pregunta pendiente en Mateo, no sé si algunos las alcanzado a responder, igual ahorita les daremos unos minutos para responder esas preguntas que quedaron. Alguien que nos recuerde la pregunta que se hizo en base a Mateo. Si el Señor me llama a seguirlo, ¿sería capaz de vivir como los primeros discípulos? Bueno, entonces esa pregunta la tenemos pendiente y vamos a dejar una pregunta a partir de Marcos. ¿Qué tan convencido estoy? ¿Qué tan convencido estoy de lo que Dios quiere de mí? ¿Qué tan convencido estoy de lo que Dios quiere de mí? Y entonces se antepone otra pregunta a partir de esta. ¿Estaría dispuesto a cambiar mi ruta si el Señor me lo pide? ¿Qué tan convencido estoy de lo que el Señor me está pidiendo? Y se antepone una pregunta. ¿Estaría dispuesto a cambiar de ruta si el Señor me lo pide? ¿Qué tan convencido estoy de lo que el Señor quiere de mí? Y si el Señor me lo pidiera, ¿estaría dispuesto a cambiar de ruta?